en nuestro nuevo ciclo de webinario, donde tocaremos varios temas siempre relacionados a los mercados financieros y naturalmente a los niveles clave que es necesario de entender para nuestra operativa. Soy Giancarlo Prisco. Para quien no me conoce, vivo en España desde el 2014 y me he especializado en la técnica del scalping y también tengo un alto conocimiento de materia macroeconómica debido a unos años de trabajo que he hecho en la universidad. Por lo tanto, suelo proponer entre naturalmente análisis técnico y análisis de mercado, claramente tema importante para nuestra operativa. Hoy claramente hablaremos un poco sobre la cuestión de la guerra comercial, aunque parece que no tenga un grande peso en el mercado accionario, probablemente será solamente una, digamos, una acción de disturbio los próximos meses al interior del mercado financiero. Es necesario aclarar un poco algunos puntos de la guerra comercial y claramente iremos viendo con una cierta, con ciertos detalles cómo puede afectar la tendencia en la próxima semana. Y claramente daremos un ojo también a lo que puede pasar al final del año. El webinar está patrocinado con CFD+, una página que aconsejo observar con mucha atención debido a que aparte son presentes muchos analistas de calidad y claramente hay mucho material informativo de tipo a través de artículos, no solamente por webinar y numerosas herramientas que pueden ser útiles por nuestro trading. En este caso os aconsejo escribir a info@cfdmas.com. Encontraréis toda la información en mérito para poder tener idea de cómo trabaja este broker. Recuerdo que también que hay una ventaja en abrir la cuenta. Hablamos de tener el Trading Central, que es una herramienta importantísima a la hora de operar porque nos da una visual total sobre no solamente elementos técnicos, sino también fundamentales, como puede ver de la presentación, que son muy útiles por un trader debido a que el tiempo para pillar decisiones claramente es siempre menor, la velocidad de mercado es muy alta y herramientas de este tipo ayudan mucho. Por lo tanto, os aconsejo realmente contactar el broker porque os puede proporcionar esta herramienta gratis con un depósito mínimo. Dicho esto, vamos a empezar ahora a hablar un poco de los tweets de Trump. Vamos a pillar la página de Trump y rápidamente, justo para echar un vistacito, daremos una idea de lo que es, digamos, un poco la actitud del presidente que, como sabemos, es muy explosiva, típica propio de Trump. Podemos empezar también viendo un poco la actitud un poco agresiva de este presidente que pone en duda su capacidad de poder llevar la América a niveles tan altos, podemos decir así. Pero realmente, pillamos por ejemplo lo que pasó ayer con la Fed de este tema. Os invito a venir al próximo webinar. Recuerdo también cuándo será porque vamos a hablar un poco de lo que será el mercado por mano de la Fed, siempre el próximo jueves 26 de septiembre a la 19. Os invito a participar numeroso porque será muy útil sobre todo para vuestra operativa y cómo tenéis que, digamos, moveros en los próximos meses porque no van a ser meses fáciles. Aparte de esto, tenemos aquí, por ejemplo, una forma muy agresiva, podemos decir, de Powell que ataca el presidente de la Fed, Powell, diciéndole que no tiene, podemos decir como no goods, no sense, no vision, se puede traducir en español, no tiene ni chicha ni limona. Es la típica expresión para decir que
no tiene sabor, no tiene chispa, no tiene ese brillo que puede hacer la diferencia, sobre todo en tema comunicativo. Y claramente dice Terrible Communicator, entendiendo prácticamente que claramente sabemos la opinión de Trump sobre la Fed. Trump ha pedido directamente tipo negativo, ten en cuenta que ayer hemos llegado del 2,25 al 2% y esto es un ejemplo de cómo Trump se pone contra digamos, la forma de, de actuar del presidente Trump. Ma esto lo hace prácticamente con todo. Trump ha hecho un poco la cuenta, digamos, sin hablar con el dueño, porque digamos, en general lo que él esperaba al principio de esta guerra comercial prácticamente no se ha cumplido y esto está llevando un poco de duda en el mercado porque claramente no sabemos exactamente esa historia cómo va a acabar. Y yo os digo un poco lo que opino, porque creo que este evento hace parte de un poco de algo más, no es solamente la cuestión de la guerra comercial, porque sinceramente no lo veo como una cosa que puede en este momento afectar el mercado. Si logro llegar un poquito más atrás, porque el presidente Trump tuita de una forma brutal, hay un tuit un poco interesante que es referido bueno, solo lo digo a vos porque sinceramente era una cosa interesante, prácticamente se lanza contra lo hecho de esta nueva tarifa que van a llegar prácticamente dentro de poco. Nos encontramos en una situación complicada. Si queremos ir un poquito atrás, y a lo mejor lo hacemos a través del gráfico del SP, porque por cuanto os muestro tantos tweets, sinceramente creo que la mayoría de vosotros necesitan un poco tener una idea de lo que está pasando. Todo ha empezado prácticamente, si vamos un poquito más atrás, con un semanal, empezó en el marzo del 2018. El presidente Trump estaba un poco, digamos, en un momento, podemos decir, estaba un poco aburrido y quería un poco empezar a poner las cosas claras. Como veis, el mercado ha empezado a tener bastante problema propio a partir de febrero, que realmente tuvimos la grande caída, mas realmente podemos conectar también ese rumbo a la baja cuando empezó a poner los primeros aranceles sobre todo lo que se importaba de China. En este caso, recuerdo bien que Trump dijo que las guerras comerciales son una cosa buena y son fáciles de ganar. Digamos que se ha vendido un poco la piel, pero tenéis en cuenta una cosa, que en un contexto político, macroeconómico, un evento de este tipo tiene su peso, pero realmente no puede ser el evento clave que podrá tirar el famoso Big Short, el gran corto. No podrá ser esto el evento que podrá crear la grande caída del mercado. Hay factores mucho peores que, repito, analizaremos en el webinar del próximo jueves. En realidad, esto es un tema bastante delicado, pero es necesario que yo os diga algo porque hay mucha información. No vamos a hacer claramente la conferencia, porque claro, tenemos que ver también un poco los gráficos, pero creo que algunas cosas hay que aclararlas porque nos arriesgamos a ir por oída, pero luego realmente tenemos que ver efectivamente lo que está pasando. Ha pasado más de un año después de esta declaración, un poco de gran hombre, claramente el presidente de Estados Unidos lo puede entender, pero la solución no está cerca. Sabemos que en los últimos días hemos tenido un acercamiento con la China. Trump ha dicho además que la China está empezando a comprar el producto agrícola en Estados Unidos, pero aparte de esto, se está ampliando la fecha de caducación de esta guerra. Si antes podíamos decir, según palabra de Trump, en la primavera de este año, que por fin de año se podía acabar, ahora ha agrandado el problema y habla directamente que se puede solucionar incluso después de las elecciones de 2020, porque él cree que no tendrá problema ser de nuevo el presidente de Estados Unidos, mientras los chinos dicen que no lo verán probablemente otra vez
en el trono del presidente. Más allá de de quién llegará o si quedará Trump o no, que no es esto lo que nos interesa en este momento, lo que será importante tener en cuenta a fin operativo cuál puede ser el efecto de esta guerra comercial. La guerra comercial creará siempre rumbo en el mercado, creará continua caída y subida, pero luego realmente si vemos, el mercado no ha cambiado nada. ¿Por qué pasa esto? Tenéis en cuenta una cosa, los problemas de la guerra comercial es conectado a algo muy importante. No es que Trump se ha bebido una botella de sangría y estaba un poco triquitraca y ha empezado a hablar así. No, tenéis en cuenta siempre una cosa, en la política no existe el caso, también como en la bolsa, las grandes maniobras son todas cosas que vienen preparadas anteriormente. Uso siempre una expresión que me dijeron, que yo creo que es siempre algo que no hay nunca que olvidar. Hablamos siempre de un teatro en un contexto cooperativo, es decir, todo es un grande cine que pero tiene todo su fin. No creéis que si China y Estados Unidos empiezan a pelear de verdad, aquí creo que vamos directamente a una guerra. Y, sí, y os aseguro que no creo que al presidente Trump le interesa vivir en un mundo donde vivirá solo él, porque en caso de una guerra no será una guerra económica, vamos a morir todos con la bomba atómica. Es un escenario catastrofista, pero tenéis que entender que no es lo que parece y sobre todo los catastrofismos sirve para crear miedo y el miedo es lo que sirve a la mano fuerte para mover el mercado. Y tanto es verdad que podemos notar cómo realmente el mercado, aunque haya tenido después de la grande subida desde el 2016 hasta el 2018, ha tenido un momento de pauta, luego realmente en un contexto general, aunque hemos tenido una corrección importante, no hemos tenido ninguna inversión. Y esto puede ser que se ha retrasado, como también puede que no pasa aún por mucho tiempo, porque también crear un escenario catastrofista en un momento en lo cual se vuelve a ver una orquesta de bancos centrales y de toda forma se está intentando todo lo posible para mantener un orden en la finanza, en la economía, en el mercado, en la política, etcétera, etcétera, la veo una cosa bastante complicada. No es decir que no pasará, porque pasará. No, es un día inevitabilmente es una caída por lo menos de un 50% tendrá que pasar porque el mercado sigue una regla bastante clara. Pero los elementos que están, digamos, manipulando el mercado son distintos. En el último 2 años ha cambiado muchas cosas. Si habéis notado, a pesar de tanta noticia negativa, de tanto evento negativo, Brexit, la crisis europea, claramente la guerra comercial de la cual estamos hablando, realmente no ha cambiado nada. Y esto es lo que un trader o un inversor tiene que tener claro cuando opera, porque este evento, como tanto, pueden tener un efecto importante. Pero de aquí a hablar de inversión de mercado, estamos hablando que el mercado tiene que perder el 20%. Y el 20% es una cantidad enorme, porque la única vez que hemos tenido el riesgo de inversión ha sido propiamente en la última parte del año pasado, más el mercado justo cuando estaban yendo por debajo del 20%, giró a lo grande. Luego esto lo podemos ver en un gráfico otra vez para que lo tengáis un pelín más claro. De todas formas, aunque la guerra comercial es un elemento importante, lo que tenéis que recordar siempre es que el mercado se mueve según otra lógica, que no son los eventos, digamos, de tipo político por sí mismo, porque hay otros factores que son referidos a los bancos centrales, a otro elemento de alta financia que intentaremos explicar con un poquito más de detalle ya en el próximo webinar. Recordamos rápidamente lo que puede pasar. Aunque Trump sigue anunciando nuevos aranceles incluso con una serie de tweets, ¿no? Lo cual ordena a la empresa americana que no tenga que hacer más negocio con los chinos
attacca il presidente della Riserva Federale, luego attacca il México, luego attacca la Russia, luego la Unione Europea, la última ha attaccato Mario Draghi también después de la reunión del Banco Central. No es que uno dice, vale, se ha fumado un buen porro, perfecto. No es esto, sino que todo es un teatro bien planteado. Y por lo tanto, lo que a nosotros interesa en este momento, cómo puede pesar la guerra comercial en los próximos meses. Y efectivamente tenemos que reconocer una cosa, si Trump tiene como primer objetivo una real protección de la propiedad intelectual y de la inteligencia estadounidense, de las empresas, porque claro, lo que justo es justo, la China ha aprovechado muchísimo en los últimos 20 años de tanta mudanza de empresa en su país. Yo no lo sé si vosotros lo sabéis, pero para abrir una empresa en China se te tiene que asociar con una empresa del puesto. Esto significa que a cambio de ventaja fiscal enorme, la China ha podido acceder a lo mejor de toda la tecnología mundial, ¿no? Por ejemplo, el caso Huawei es un caso lógico. Por ejemplo, Apple ha perdido bastante de mercado, pero esto no significa que Apple ha acabado, como muchos han dicho, otra tontería grande como una casa. Pero el problema es que la competencia aumenta. Subiendo la competencia, automáticamente hay que crear más servicios, diversificar para poder competir, que claro, solamente con el iPhone Apple no puede continuar, pero al mismo tiempo puede notar, muchos de vosotros seguramente tendrán un móvil Huawei, habrá notado que a nivel tecnológico, aunque Apple claramente guarda algún elemento de tipo más de software de un cierto nivel, pero no tiene nada, cioè, con un precio más barato, no tiene nada que ver, no es que puede diferenciarse mucho. Hablando a lo mejor del sistema operativo, claramente, porque a mí el Android, por ejemplo, no me gusta, pero habéis notado cómo el mercado está inundado de un montón de son móvil que a diferencia de un Apple que cuesta 1.300 euros, tanto es verdad que en la última presentación habéis notado que han bajado los precios, uno ya con 200, 300 euros se puede comprar un señor móvil y con lo cual puede hacer fotos, puede hacer prácticamente todo. Y esto es el problema principal. Si Trump de una parte ha querido proteger a Estados Unidos de todo ese robo a mano armada, podemos decir así, para, con lo cual la China ha conseguido ventaja económica, sobre todo evolucionar mucho a nivel tecnológico. De otra parte, la China prácticamente no quiere llegar a un enfrentamiento muy potente. Ten en cuenta que la China tiene mucha medida, aunque técnicamente como es un país exportador, claramente no es una cosa que luego le puede ir bien en el tiempo, pero es claro que se ha creado un sistema de arancele contra arancele, arancele contra arancele, pero repito, luego al final no gana nadie en esta guerra, porque si de un lado Estados Unidos pierde claramente digamos, un partner importante, se crea una recesión económica, de una parte, aunque la China puede utilizar armas como el utilizo de la deuda, que de una parte que ha descargado mucho, de todas formas, mucho está en manos de Japón, para que lo sepáis. Pero claramente, si luego la China no exporta más o bloquea la empresa americana, claramente luego su economía se va literalmente al carajo, podemos decirlo así, con esa sorta de tecnicismo un poco formal. Pero como veis, al final nadie gana. Entonces, si habéis visto a distancia de un año y medio, el mercado sí ha tenido su momento de caída, pero luego falta un pelín para que tengamos ya, a lo mejor mañana vamos a tener la sorpresa o esta noche, nuevo máximo histórico por el índice estándar por 500. Como veis, no ha cambiado absolutamente nada de nada. Por eso era importante, se aclaraba un poco, digamos, de lo que está pasando con esta guerra comercial, porque por cuanto podemos decir que aquí la situación se podrá mantener otro año en forma de super batalla a golpe de tweet o entre China y Estados Unidos, a golpe de arancel, a golpe de declaraciones,
el mercado no es que más de tanto le dará caso. Y esto es ampliamente demostrado. Estamos hablando que ya tenemos una serie de aranceles entre los dos países bastante importante y ya sabemos que el 1 de octubre Trump ya, eso lo ha dicho el 23 de agosto, subirá del 30% los aranceles por bienes de una cantidad, si recuerdo bien, 250 billones de dólares, una cosa enorme. Y a diciembre hablamos de otro, llegamos a 300 billones y por lo tanto vamos siguiendo tener una guerra continua. Claramente la China intenta mantener una visual diplomática, porque repito, en el largo plazo lo que vamos a perder podría ser propiamente China, pero luego indirectamente Estados Unidos, porque por cuanto los datos macroeconómicos americanos, que hemos visto también con la última reunión de la Fed, demuestran una economía prácticamente inmune. Parece que Estados Unidos está inmune de esto, aunque no es así, pero por ahora todo se mantiene de maravilla. Pues por lo tanto, si todo sigue así, Estados Unidos tiene aún tiempo para mantener, digamos, una fortaleza económica, pero que realmente, si seguimos así, estará más amenazada de lo que puede pasar con la China y otros países. Si tenemos una recesión global, indirectamente podría ser al revés. No será Estados Unidos la causa, sino todo lo que se ha hecho en los últimos de años que golpeará una buena parte del mundo y de reflejo volverá a Estados Unidos. Como veis, el problema llega a un punto en lo cual no se sabe más que inventar para que el capitalismo sigue vivo y esta economía que crece, crece, crece y supercrece, pero no siempre se puede crecer continuamente. Os invito cuando tengáis un poco de tiempo a buscar un grande economista del siglo pasado que se llamaba Schumpeter, que hablaba de una famosa teoría que quien estudia economía la conoce seguramente, la teoría del capitalismo destructivo, ¿no? Que decía que un buen capitalismo necesita autodestruirse periódicamente para regenerarse y ser más fuerte. Y entonces, si la cosa la vemos así, podemos decir que después de 11 años de su vida, el mercado a lo mejor, si no va a caer, si la economía mundial no se irá al retrete, por lo menos tendrá que sobrevivir a un periodo de fuertes de deflación, podemos decir, y también estagnación de la economía. Y esto es un hecho que será lo más probable si no pasaran algún evento tan fuerte que podrían crear una grande turbulencia y de consecuencia una nueva fuerte caída en el mercado. Si estos son los hechos que tenemos delante, tenemos también en cuenta una cosa, que aunque Trump ataca con fuerza, la América tiene siempre una grande ventaja tecnológica respecto al resto del mundo, como me parece que ya los dije en uno de los últimos webinarios. Se dice, no lo sé si es verdad, pero he preguntado yo también, la ventaja tecnológica estadounidense en este momento está 400 años por delante del año actual, es decir, que tiene una tecnología que a lo mejor podemos solamente soñar o imaginar real en alguna peli de esta de fantasía, pero la cosa de todas formas no puede acabar rápidamente y por ahora tenemos en cuenta una cosa, que propiamente todo parece que se encaja, porque eh, si empezamos a seguir subiendo con estos aranceles, la compañía estadounidense de toda forma que producen o compran bien en China, claramente lo hacen prácticamente todo, van a tener costes siempre más altos. Y por lo tanto, si queremos decir que la ganancia de lo producido de los aranceles en un medio largo plazo no serán suficientes a cubrir las pérdidas debido a claramente la caída de las ventas. Y por lo tanto tendremos que ver cómo acabará esa historia. Pero repito, la China no tiene interés a que gane la guerra comercial, porque si gana China luego va a tener bastante problemas
de todas formas la economía estadounidense cubre grande, digamos, interés, pero la China también tiene deseo un poco imperialístico. Sabemos cuánto oro sigue guardando, como tiene grande deseo de usar, no sé si será los yuan, pero hay un deseo, digamos, de sustituirse al dólar. Realmente entendéis que toda esa historia parece como el canto del cisne de la economía estadounidense. Como muchos han dicho que Trump quiere que ese sorpaso de la posición de la primera potencia mundial de Estados Unidos a China, que prácticamente falta verdaderamente poco, debe ser pagado a un precio muy caro. Pero, repito, el real problema es conectado a la propiedad intelectual. No es fácil, de todas formas, buscar una solución a esta guerra comercial. Seguramente vamos a tener un agrandamiento del plazo de diciembre y probablemente hasta que no tendremos la elección o a lo mejor o en grande estilo de Trump, porque esto puede ser también una estrategia, no nascondo que en parte lo pienso, puede directamente declarar un acuerdo propio durante la campaña electoral, ¿por qué no? Y utilizarla como una movida. También entendemos que es un poco imposible que el mercado siga alcista hasta la elección americana como quiere Trump. Y claro, la guerra comercial creará disturbio, pero más allá del disturbio, no creo que el mercado pueda caer más de tanto. Tenéis en cuenta una cosa, ahora hablamos un poco cómo podemos defendernos, ¿no? En esta fase, digamos, esta última fase del año, que recuerdo es la fase más rentable del año en términos de volatilidad, de intercambio. Empieza el ciclo de Wall Street. A partir del próximo mes vamos a tener seguramente el famoso rally de Navidad, vamos a tener de todas formas, aunque que sea largo y corto, estamos hablando claramente de estos trimestres, el mercado seguramente tendrá días muy movidito y por lo tanto a partir de ahora por nosotros traders va a ser una temporada muy importante porque cuando nosotros realmente, digamos, hacemos la parte más gorda del año, porque eh, yo hablo para mí, normalmente los últimos años, el mes de noviembre ha sido el mejor mes del año. Para mí, proprio en términos de volatilidad, en scalping, intradía, el mercado ha ofrecido una marea de ocasiones, sin hablar claramente también del medio y largo plazo. Mientras yo hablo, claramente recuerdo que estoy a vuestra disposición por cualquier pregunta, que el webinario es siempre interactivo. Me gusta que las personas pueden hacer consideraciones o dejar cualquier pregunta, pero repito, lo que me interesa es que empezáis, por lo menos hoy os vais con la idea clara que el mercado sea algo que no vendrá afectado más de tanto de la guerra comercial, por lo menos en esto, digamos, último meses. Creo fuertemente que el mercado se enfocará muchísimo sobre lo que será la próxima digamos, la aproximación de la Reserva Federal y sobre todo cuánta liquidez seguirá inundando el mercado. No sé si tenéis idea de cuánto dinero ha entrado ayer, sin contar que ayer la Fed, el otro día la Fed ha tenido que hacer una inyección especial de liquidez por el caos que se ha creado por los tipos que habían subido al 8% por el préstamo y han vuelto al dólar rápidamente. Como ve, el periodo de liquidez mucho, se sigue invirtiendo mucho y de todas formas el tipo de crecimiento del Producto Interno Bruto americano sigue manteniendo un nivel del 3%. Con estos niveles, si se mantiene digamos, una política adecuada, no hay posibilidad de grande crisis al interior de Estados Unidos. Y por lo tanto, como siempre digo, tenéis en cuenta una cosa, lo que nos interesa realmente es seguir el mercado, aunque habrá su violenta correcciones, que parece más similar a un sell-off, el mercado luego realmente tiene que demostrar esta correcciones que sean algo más importante, siguiendo cayendo, no solamente cayendo unos 2 días, 3 días, una semanita y luego el mercado vuelve a subir o vuelve a acumular, como han hecho en la última grande trampa vista entre final de julio y principio de octubre. Como veis, el efecto Trump con los famosos tweets
funciona muy bien. Esto es lo que pasó en mayo, cuando empezó a anunciar nuevos aranceles. La cosa era muy divertida porque yo nunca me creía que se podía crear una situación más, digamos, correctiva más de un 5%, porque sinceramente el mercado, después de las grandes inversiones que ha hecho al final del año, no veo grande posibilidad. Como veis, el mercado sigue, ha caído, como vimos la última vez, ha vuelto a subir. Al principio de julio, final de julio, principio de agosto, tuvimos una caída imponente, duró 3-4 sesiones, el 5 de agosto, grande inversión, el mercado ha acumulado y hoy prácticamente le falta un pelín para hacer nuevo máximo histórico. Prácticamente 3030 el máximo tocado del índice americano y la última al principio de septiembre. Por lo tanto, falta verdaderamente poco. El S&P hoy ha tocado los prácticamente 6 puntos de lo máximo, ma realmente no ha cambiado absolutamente nada. El mercado sigue alcista a pesar que haya día correctivo. Claramente, ¿cómo tenemos que trabajar un poco esa situación? Porque pillando claramente, sí, un poco saliendo del SP, la situación no es fácil porque, por ejemplo, muchas personas me han preguntado, Carlos, prácticamente desde junio, mitad de junio el SP va un poco pachucho, ¿no? Es un índice que se mueve un poco demasiado lento y aparte algunos días realmente no ha tenido una continuidad que hemos visto prácticamente hasta mayo. Claramente podemos utilizar el famoso dicho Sell in May and go away until Sun Ledger's Day. Prácticamente vende todo a mayo y luego vuelve a septiembre cuando el mercado después de la pauta estiva empieza a tener volumen y se mueve. No es que el mercado no se ha movido ma los volúmenes claramente siendo inferiores han provocado una manipulación superior. Pero lo que resulta claro es que todo el mes de agosto hemos asistido a una larga acumulación porque realmente, como habéis visto, el mercado mantenía de todas formas mínimo creciente a pesar de la caída. No hemos perdido los mínimos de mayo, que era el punto clave, que más veces os he dicho también en estos webinars. Este punto no fue perdido y por lo tanto no ha cambiado nada. Y esto es cuando Trump se ha divertido con los tweets. Claramente tenéis que ver todo ese movimiento como una estrategia, porque la estrategia de Trump no es solamente ganar una guerra comercial, sino que el mercado, mejor que pierde un poco, porque claro, yo debo llegar a noviembre de 2020 eh, con un mercado alcista, pero es normal que yo no puedo mantener un S&P que sube prácticamente al infinito. No es posible. Algo tiene que dejar. Y por lo tanto, no puedo excluir que la próxima semana, aunque la tendencia es fuertemente alcista y no es escondo que la veo un poco dura que el mercado pierda esta zona entre el 2822 y 2727, esta es la zona clave ahora. Sinceramente, si no pierde esta zona, cualquier caída queda una ocasión de compra. Claramente, si por ejemplo la zona actual no se rompe a la alza, o digamos que esta será prácticamente la cuarta vez que llega aquí y el mercado sigue cayendo, pues claramente tenemos que subir el nivel de alerta y tenemos que prácticamente abrir los ojos y decir, y por lo tanto vamos con cuidado. No puede excluir que el mercado pueda respetar una corrección, por ejemplo, en el mes de octubre o a partir ya de la semana que viene. De todas formas, esta semana acabaremos con los rollover, pero sinceramente yo creo que tenemos buena probabilidad de ya, en los próximos días de poder buscar una zona prácticamente primaria. Esos son mis objetivos primarios por el SP entre el 3053 y 3071. La proyección es más concreta.
digamos, por el fin de año, la podemos dejar en los 8.200. Esto se traduce claramente en una última subida, una subida que pero no tiene tanta grandeza como la que ha sido al principio del año. Esto significa que podemos asistir a algunas correcciones importantes, pero siempre pasando de nivel a nivel. Sinceramente, yo no veo grande probabilidad de caída si no perdemos por lo menos la zona del 2.960. Esta ya es la primera zona, una zona donde se han acumulado volúmenes y es una zona donde el mercado realmente, digamos, podría empezar a tener una caída. Pero realmente toda la zona esta es una zona muy conflictiva y no es fácil pensar que el mercado caiga así. O me lo hace en una semana o máximo dos, o aquí hablar de inversión es verdaderamente difícil. Por eso la mayoría de los analistas han inventado lo imposible para decir el mercado cae. Incluso ayer con la Fed que corta los tipos han tenido el coraje de dar corto en el S&P, porque la primera reacción típica cuando hay una noticia importante ha sido prácticamente exagerada, pero luego realmente no, lo que importa son las consecuencias. No puedo excluir claramente que haya otras correcciones importantes, pero si nos vamos por encima de un 10% por lo menos, todo lo que cae no va a seguir más de tanto y por lo tanto siempre compraremos. Repito, la zona está clara para el mundo entero. Toda la zona indicada es la zona clave a nivel propio anual para evitar que el mercado caiga más. Pero a pesar de cualquier caída, tenéis en cuenta que si no vamos por debajo del mínimo del año pasado, la veo verdaderamente difícil que aquí empiece algo más gordo. Normalmente, recordad, se dice, se sube por la escalera y se baja por el ascensor. Los sell-off de ese tamaño, como lo hemos, esto por ejemplo ha sido realmente el momento más preocupante. Pero cuando me cae así y no pierdo el mínimo anterior y luego empieza a hacer esto, realmente la situación queda clara. Aquí de buscar corto era ya prácticamente imposible, porque si no sale de rango, yo puedo hacer cualquier proyección pero no tiene ningún sentido. La ruptura del rango, que hemos visto la semana pasada, ha confirmado la voluntad alcista. Pero antes de hablar de corto, realmente tenéis que tener claro que el mercado no tiene ninguna voluntad bajista en este momento. Puede cambiar en un minuto como nunca, pero nosotros, por cuánto podemos crear escenarios, no podemos prever porque no somos el mercado, somos participantes. Yo como participante lo que hago es analizar los movimientos de quien crea el mercado y seguirlo. Y por ahora os aseguro que no ha cambiado absolutamente nada. A partir de la semana que viene, claramente como hasta el 30 de octubre, realmente podemos tener un periodo un poco de turbulencia. Pero esto también hay que verlo porque dependerá siempre de cuál noticia puede afectar, de cuál macroevento puede afectar, a lo mejor una nueva pelea de la guerra comercial, porque esto, por ejemplo, una pelea comercial, como veis, yo la veo más como una excusa para caer un poco el mercado, para que sigamos comprando. Pero, señores, la cantidad de liquidez que ha entrado en el mercado no deja espacio a muchas interpretaciones. Y para mí, quien habla de inversiones no sabe leer el mercado. No porque yo soy mejor de otros, simplemente es lo que hay. Es lo que hay y no ha cambiado absolutamente nada. Nosotros lo que tenemos que seguir con mucha atención es el nivel que os he dicho aquí en el 1960. Es un nivel clave en el corto plazo. Pero, repito, la parte más gorda se queda aquí abajo, 2.822, 2.727. A partir de aquí, todo lo que hacen los demás índices está conectado siempre a lo que hace el SP. El SP demuestra luego cuánta fuerza puede el mercado. Alguien tendrá que comprar. Pero claro, para poder comprar bien, también necesitamos correcciones. Y por lo tanto, si vamos a ver una cosa, que seguramente ya lo he mostrado, pero creo que es importante a los fines que sean a la estadística en hablar, para que quito todo, es siempre importante tener en cuenta una cosa,
que si voy a ver la, digamos, la actualización de mercado, por ejemplo, como el SPL, nuestro famoso gráfico, como veis, no ha cambiado absolutamente nada. Al contrario, aquí falta un pelín para nuevo máximo histórico, 6 puntos. Hoy hemos llegado a 6 puntos del máximo histórico. Ahora está claramente descargando un poco porque todo el día que sube, normal, pero los peligros más importantes de inversiones han sido 2 veces. Lo hemos visto el año pasado y no se ha cumplido. Si no tenemos una caída por lo menos por debajo del 10%, yo no puedo opinar si hay reales o posibilidades de una fuerte caída del mercado. Claramente el problema de todos los traders, ¿cuál es en esta fase? Y yo lo entiendo perfectamente. Porque aquí podemos contar tanta historieta, pero el problema principal es este. Dice Giancarlo, ma con valores tan altos, ¿cómo hago a comprar? Exacto. Por eso ahora resulta más difícil porque quien no ha comprado al principio del año o ha mantenido una parte de las posiciones o como yo también he descargado una buena parte de mis acciones antes del final de julio, porque realmente el objetivo que había concretizado en muchas acciones se han cumplido y sinceramente la última fase del año me gusta más escalpear porque no o me hace una buena corrección en el mercado, entonces empiezo a comprar si no es inútil. Sinceramente, para ir a buscar 4 duros no merece la pena, sobre todo si no tenemos un capital adecuado para gestionar operaciones de este tipo. Los márgenes no son altísimos seguramente, pero claro, si me entra una buena corrección y el mercado vuelve a subir, tendremos margen más alto para ganar dinero. Estamos prácticamente en este rango del 5% desde varios meses prácticamente y es difícil operar. Pero, repito, lo que nosotros tendremos que tener claro es que factores como la guerra comercial crearán volatilidad y como hemos visto aquí, crearán ocasiones para operar. Y es sobre esto que tenemos que centrarnos. ¿Por qué? Porque, claro, ahora empezarán otra historieta como el Brexit, ahora está la historia de la Alemania en recesión, una vez la economía italiana, luego seguramente saldrá algo de España. Eh, como veis, no hay mucho que decir, sino que la única cosa que tenemos que hacer es seguir la tendencia, utilizando siempre nuestro pequeño truquillo, siguiendo lo mínimo creciente del mercado o máximo de creciente según la rotura de cierta zona, podemos operar con mucha tranquilidad. El problema es que ahora la volatilidad empieza a subir, la próxima semana tendremos que operar con un criterio. El criterio importante será aquello de no tirarnos en la noticia al principio. A mí claramente me gusta mucho mirar, por ejemplo, lo que ha pasado ayer, me parece muy didáctico a los fines operativos y entendéis cómo manipulan un mercado, ¿no? Ese es cuando prácticamente viene publicada la noticia del corte de tipo, confirmada, el mercado había ampliamente descontado que lo hacía. Habría sido peor que no lo habría hecho, lo habría hecho, pero al mismo tiempo tenéis en cuenta una cosa, la cosa ha ido bien, pero a lo mejor no tanto bien, porque aunque se habla de nuevo corte de tipo, hay contraste dentro de la Fed. Y Trump movía las manos un poco a la napolitana, perdón, Powell, ayer lo escuchaba un poco, quería ser un poco brillante, pero realmente una comunicación un poco pobre, nada que ver con un orador como Mario Draghi que, Jaime, nos saludará y ahora veremos qué pasará con la carta. De todas formas, el problema cuál es. Esos son los típicos movimientos en los cuales un trader quiere entrar rápidamente y sacarle partida. Si imaginarse aquí entra el tweet de Trump, lo cual dice, he ido a la cama con la Merkel. Boom. Ah, no, no, era verdad. Era una top model y se vuelve a girar. Tengáis en cuenta que cuando pasan estos movimientos, lo que a mí me interesa, por ejemplo, el movimiento más gordo que se creó ayer fue prácticamente 1 hora y media casi después de la salida del dato del tipo. Uno aquí tiene todo el tiempo para reflexionar y efectivamente el largo habría sido la mejor opción. Porque mucha gente ayer se ha divertido con los cortos, pero sinceramente a mí me parecía más lógico hacer esto. Sobre todo una persona que no tiene mucha experiencia a tirarse en una cosa así en suicidio. Tal es verdad que hoy han hecho otra vez la misma broma, porque el mercado en la apertura europea ha intentado una ruptura a la baja, pero luego al fin y al cabo estamos siempre aquí.
Y ahora tenemos claro que aquí tenemos zona de soporte fuerte y por la hora veremos qué pasa. Mañana veremos el cierre, más si el precio quedará aquí, cambia poco. Por lo tanto, nosotros lo que tenemos que hacer desde ahora, sobre todo en caso de tweet de Trump, no es pensar que Trump, como muy bonita la imagen, digamos, la sátira de Investing, que muestra a Trump delante de 4 pantallas que tratea los índices americanos a golpe de tweet. No, hace el tweet y luego hace el corto, el largo, ese debe ser. El problema de fondo es que mentalmente tenéis que preparar a lo hecho que el mercado se moverá de una forma brutal. Y esto ya lo habéis visto al principio del año, más es probable que este año podría hacerlo de una forma a lo mejor más sutil. Por ejemplo, lo que están haciendo mucho esa temporada, pero es típico de la estacionalidad, típico de la temporada de agosto-septiembre, es crear un movimiento fuerte y luego pararse allí por horas o moverse a favor de la tendencia, pero a lo mejor un trade puede durar 8 horas. Yo, por ejemplo, hoy he dado un intradía que estaba en una transmisión en Italia, he dado un trade en directo, he dado un largo en el DAX, la apertura a 12.415 con un target a 464. No son muchos puntos, pero ha llegado allí a las 5 menos 10 de la tarde. Como veis, dice Giancarlo, la apertura ha dado mucho, ¿verdad? Pero si uno quería hacer un intradía un poco más razonado, comprando, digo, espero, para llegar al target de hacer un poco más de 40 puntos, un poco por el DAX, aún las excursiones son muy bajas, 100 puntos diarios no es tanto por el DAX, pero de una parte debo reconocer que el mercado se mantiene tónico y al alza, por lo tanto, a pesar de pequeñas correcciones, todo sigue bien impostado para ver nuevo máximo del índice americano y lo mejor también por el DAX volver a buscar su máximo histórico o más. Pero si vemos una cosa así, tenemos que tener en cuenta que también tenemos que adaptarnos, porque habrá días como esto que hemos visto con la Fed, que el mercado empieza a caer y luego sube y luego baja, etcétera, etcétera, o días que el mercado está aquí y tenemos que esperar con grande paciencia. Por lo tanto, mi consejo es, sobre todo sobre el tema de la guerra comercial, ten en cuenta siempre esto. El evento por sí mismo no cuentará mucho, por lo menos por ahora, porque realmente efecto realístico no lo hemos visto, estamos hablando de previsiones, pero una previsión importante que puede realizarse es la de los Fed Funds, que miran técnicamente una recesión, más técnicamente, no estamos hablando tampoco de una crisis estilo 2008, a partir de julio 2020. Si a pesar de todo podemos imaginar que el mercado puede lateralizar mucho el año que viene y luego respetar un poco de caída, yo no veo grandes problemas que podemos seguir subiendo. Repito, la única condición que permite una inversión es un sell-off muy potente, pero continuo. No que dura 3 días, una semana. Debe ser continuo, como lo de octubre, y perder más del 20% de la cotización desde lo máximo. Para entendernos, un S&P que va por debajo del 2500, 2600, las situaciones se complican mucho. Pero hasta entonces, cualquier análisis se puede proporcionar, cualquier cosa se puede decir que aún son válidas, la deuda es disparatada, vale. La Fed, la guerra comercial destruirá la economía americana, vale. El dinero electrónico está en una cantidad, vale. Hasta que no se cumpla, no podemos decir nada. ¿Y sabéis por qué? Porque cuando hará el golpe fuerte, lo vemos después. Podemos imaginar que el mercado caiga porque vemos algunos patrones o cualquier otra cosa, pero alguien que me va a decir, yo preveo que el mercado caerá. Señores, podemos hacer un escenario. Yo tengo un escenario, como ya sabéis, colocado entre el 2019 y 2020. Eso lo dice hace años y sigo manteniéndolo, donde se puede tener una grande corrección. Pero debo tener en cuenta una cosa, que puede que no cumpla. Porque si hemos tenido la grande caída del 2018, pero se ha quedado allí, también al mismo tiempo, aunque tengo elementos
muy fuerte como la guerra comercial, tengo que tener en cuenta una cosa, que todo puede cambiar y me debo adaptar, porque una cosa que estadísticamente lo vemos mejor está probada cuando la Fed empieza a cortar los tipos estadísticamente en los 12 meses y después el mercado sube entre un 5 y un 15% más antes de eventualmente poder tener una fuerte corrección. Por lo tanto, como muchos dicen ya, y no es una proyección inafidable, ver un SP a un 3.300 el año de la elección no es imposible, o más. Pero, repito, vamos por punto. Vosotros tenéis que seguir la tendencia. Que hacéis scalping, da igual, porque el cortito está bien. Si hacéis intradía, tenéis que tener en cuenta esa información. De todas formas, el mercado tiende a subir y tenderá a subir. Y por lo tanto no cambia nada en términos operativos. Seguramente esos últimos 3 meses tendremos que tener en cuenta que eventualmente los márgenes de subida por el índice americano a lo mejor no son tan fuertes como respecto al resto del año, pero habrá índices como el DAX que pueden ofrecer 1.000 o mejor 2.000 puntos de subida, ¿por qué no? El DAX es uno de los índices que en ese aspecto se presta por su alta volatilidad a ese tipo de operaciones. Por lo tanto, recordamos siempre que los eventos, y concluimos diciendo que el evento más importante que tendremos que tener siempre en cuenta por los próximos meses será todo lo que será relacionado a la Reserva Federal. ¿Por qué? Porque si empieza, si habrá un cambio de política monetaria, y esto probablemente lo veremos en diciembre, si habrá, porque normalmente la FED hace esas cosas siempre al final del año, pues entonces allí empiezan los problemas. Pero repito, la situación es talmente complicada en términos de pelea, porque me parece estar en una guardería a veces cuando escucho toda esta gente que habla, que sinceramente a mí lo que personalmente interesa es que el mercado está inundado de liquidez y este dinero va en el accionario. No hay otra opción porque el mercado obligacionario está prácticamente petado y no tiene margen. Los bonos con rendimiento negativo, sí, son todas malísimas señales, pero repito. Y por favor, grabad bien lo que he dicho y lo vuelvo a repetir. Cuando el mercado caerá realmente, el golpe lo escucháis, lo escucháis en retraso, mas no podéis prever la caída del mercado. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es comprar en los retrocesos y esperar. No evitar absolutamente de entrar en ruptura de máximo, sobre todo aquí en un gráfico diario, o va aquí en 5 minutos lo veis bien. Si yo me pierdo esta subida es mejor que no toco nada, como aquí, lo mismo debo empezar a tener cuidado, sobre todo en los horarios operativos. Recordad que la apertura ofrece siempre buenos puntos de ingreso, más tiempo pasa, luego tendremos que ver siempre un acercamiento a la hora del cierre para operar bien. Por lo tanto, al próximo tweet de Trump, si el mercado cae, bien venga, así volvemos a comprar, esperando que no nos da una sorpresa. Lo importante de todo lo que hemos dicho es de estar siempre apto a cambiar y no tener juicio personal, porque con los juicios personales se hacen siempre daño en el trading. Y esto lo hemos hecho todo y es importante mantener una visión neutral y ser paciente y disciplinado. Con esto concluimos y agradezco a todos vosotros por la participación. Como he dicho, nos vemos el jueves 26 a las 19. Hablaremos con más detalles de lo que está haciendo la FED. Os resultará muy interesante, sobre todo porque al fin operativo será algo de lo cual tenemos que hablar porque voy a hacer una discusión sobre la evolución del dólar, porque si alguien ha notado ayer el dólar no ha caído como debería y explicaremos también qué está pasando en este tema, porque sobre todo por el lado Forex es algo que será muy importante por los traders claramente que operan pares como euro dólar, libra, dólar yen, etcétera, etcétera. Muchas gracias a todos, os deseo un buen resto de tarde, una buena semana, un buen fin de semana y nos vemos el próximo jueves. Un abrazo a todos. Hasta luego.